ojo lo que nos dijo el ministro de Transporte. Van a lanzar una nueva propuesta para que los servicios de transporte público como Transmilenio sean gratuitos para los usuarios. Juan David Galindo tuvo la oportunidad de hablar con el ministro. Juan David, cuéntenos entonces, ¿esto en qué consiste? Y la pregunta más importante, ¿cómo lo van a implementar? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues de acuerdo con el ministro de Transporte, William Camargo, se haría a través de un cobro adicional en el impuesto predial. Todos los impuestos prediales que se pagan en el país tendrían una especie de sobretasa por medio de la cual se financiaría la operación de todos los sistemas de transporte público en el país. Recordemos que el año pasado el ministro ya había hecho su propuesta, pero había dicho que se pagara a través del servicio público de la luz. Bueno, ahora lo que está proponiendo el gobierno como tal es pagar un poco más en el impuesto predial para que todos los sistemas de transporte público del país, no solo Transmilenio, el Metro de Medellín, el mío de Cali, sean gratuitos para todos los usuarios. En la entrevista con Noticias RCN, el ministro de Transporte, William Camargo, reveló su nueva propuesta para que los sistemas de transporte público en el país sean gratis para los usuarios. Utilizando el predial como vehículo, porque se distribuye en función de la cercanía por cada uno de los predios de la ciudad y pagan un valor mensual o anual que recoge todo el valor de esa estructura. Para Bogotá el valor es de alrededor de 4.5 billones de pesos. La propuesta del gobierno es que el piloto de esta iniciativa se lleve a cabo en Bogotá. Si funciona para Bogotá, funciona para el resto del país. ¿Qué queremos abrir con Bogotá? Una conversación tranquila frente a las implicaciones de buscar un modelo alterno que internalice el valor del transporte en todos los predios. El ministro fue enfático en que son los consejos municipales y distritales los que decidirán si aceptan o no esta iniciativa. Aprovechando la entrada de gobiernos locales que tienen unas agendas muy interesantes en transporte público e infraestructura que nosotros acompañamos, sentarnos en blanco y negro a tener una conversación sobre cómo no solamente financiamos la construcción y puesta a punto, sino la operación de nuestros sistemas de transporte. A la larga, la provisión del sistema de transporte, cuando tiene contrapartida del gobierno nacional, necesita unas validaciones de los consejos municipales. El objetivo del gobierno es que los sistemas de transporte público del país sean gratuitos para los usuarios antes de que finalice el 2026. Juan David, y en el caso del descuento de SOAT para las motos, ¿cuándo van a revisar si tiene o no algún efecto en disminuir la accidentalidad y, bueno, la altísima evasión? Claro, al final del primer trimestre. Esto quiere decir que al final de marzo e inicios de abril, el gobierno va a hacer una revisión de los efectos que ha traído el descuento del 50% en el SOAT, principalmente en las motos de bajo cilindraje, para saber si sí hay una disminución en la accidentalidad y con base en esto, pues determinar si se mantiene ese descuento o si se va a eliminar. Sigue en revisión porque efectivamente si no hay una disminución, seguramente en la próxima revisión esa disminución del 50% de esa exención que existe se tenga que modificar. No tenemos una evidencia tan fuerte de una disminución importante en la siniestralidad. Hay todavía datos, sobre todo en el componente de motociclismo, que sigue creciendo. Sí, ahí tenemos unas disminuciones en otros frentes, pero ahí tenemos todavía un incremento. Y lo otro es el tema de la evasión, que seguimos revisando ese impacto. Hay que recordar que el valor del SOAT general ya subió en alrededor de 11% en lo que va de este 2024. Por el momento es toda la información. Jessica, usted tiene muchas más noticias.